hablando del Viejo Testamento, y pues aprovechando que hemos hablado muy poco del Viejo Testamento, pues vamos a ir analizando la gran mayoría de las historias del Viejo Testamento poco a poco. Hermanos, hay mucho que aprender detrás de cada una de esas historias, siempre y cuando estemos dispuestos a escudriñar. No basta solamente con leer, sino es necesario escudriñar. La palabra del Señor dice la palabra escudriñar. ¿Por qué? Porque la palabra escudriñar va más allá de solamente razonar, sino de ir más allá de lo que en apariencia se ve. ¿Por qué pasan estas cosas? Es necesario, hermanos, miren, si nosotros leemos solamente pedazos de la Biblia, vamos a salir confundidos. Vamos a salir confundidos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un todo. Todo. Y si sacamos textos fuera de contexto, vamos a salir confundidos, hermano. Y allá en el mundo, el enemigo le gusta hacer eso. Le gusta sacar un solo versículo de la palabra del Señor y allá lo anda predicando por todos lados, confundiendo a la gente. El salvo siempre salva. Acepta a Cristo en tu corazón. Y todo lo demás no importa. Creo yo, hermanos, que hemos tenido el tiempo suficiente para conocer cómo es el carácter de Cristo. Cómo es el carácter de Dios. Lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le importa, lo que no le importa. En lo que es muy estricto y en lo que deja pasar porque no es tan importante. Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 4. La semana pasada hablábamos de la condena, del castigo de Adán y Eva. Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Cada uno recibió su castigo conforme a sus obras. Génesis capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Hasta ahí. Hermanos, yo hace un tiempo, porque eso también lo debemos dejar claro, he escuchado relatos de gente que como que le agrega. Luego dicen, no, pues es que Caín, dice, Caín trajo no de lo mejor, sino de lo feíto que tenía. De lo feíto, eso le trajo a Dios. Y Abel trajo de lo gordo, de lo más bonito. Hermanos, aquí no dice que Caín trajo de lo feo. Dijo, trajo ofrenda a Dios. Y Abel también trajo ofrenda de lo primogénito y más gordo que había. Ahora, como decíamos hace un momento al iniciar la alabanza, decíamos, es importante la intención del corazón. Es importante la intención del corazón.
Por eso Dios no vio la ofrenda como tal. Dios vio el corazón con el que se entregaba la ofrenda. Porque fíjense nada más, hermanos. Si el corazón de Caín hubiera estado en el lugar correcto, no se hubiese enojado contra su hermano. Si el corazón de Caín hubiera estado en el lugar correcto, no hubiera decaído su semblante. Pero seguimos leyendo, dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta ahí. Fíjense nada más, hermano. A estas cosas, a estos pequeños detalles es cuando yo me refiero. Que la vida del ser humano fue decayendo poco a poco. ¿Por qué? Vamos a tener esta respuesta en infinidad de enseñanzas a lo largo de las enseñanzas. El decaimiento del hombre, de la mujer, del ser humano, siempre ha sido y será la desobediencia. Porque la desobediencia da a luz pecado y el pecado da a luz muerte. Piense nada más, hermano. Si nos ponemos a analizar, vamos a ver que a pesar de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, más allá con todo eso, Jehová no se apartó de ellos, sino que aún habitaba con ellos. Y no solamente habitaba con ellos, hablaba con ellos, hermanos. Ustedes saben que a lo largo de la Biblia la frecuencia de la comunión de Dios con el hombre era cada vez más escasa, hermanos. Con el pasar del tiempo, Dios ya no hablaba personalmente, sino que escogía a uno que hablaba al pueblo. Y con el paso del tiempo, ya no hablaba directamente con esa persona, hablaba ahora en sueño o en visión o por palabra de sabiduría. Hermanos, cuán grande bendición era escuchar la viva voz de Dios como si estuviese frente a ti. Porque en este pasaje de la Biblia, hermanos, ¿con quién creen que está hablando Caín? Con el mismo Dios de los cielos directamente está hablando Caín, hermanos. No a través de un profeta, no a través de una visión ni en un sueño. Directamente, hermanos, Caín hablando con Dios. Hermanos, ahora en este tiempo, ¿cuántos no quisiesen escuchar directamente la voz de Dios? Que Dios venga y nos diga directamente qué quiere de nosotros, cómo debemos actuar, qué es lo que sí, qué es lo que no, en qué estamos cometiendo un error y en qué estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo quisiésemos? Yo quisiese que me hablase como le hablaba a Caín. Pero hasta eso, hermanos, con el pasar del tiempo, eso también fue quitado del hombre. Seguimos leyendo.
Versículo 12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Hasta ahí. Fíjense, hermanos, antes de que Caín matara a su hermano Abel, le dijo Dios algo muy importante. Ustedes saben que el primogénito es el heredero. El primogénito es el heredero. ¿Quién era el primogénito? Caín. Y le dice el Señor muy claramente, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te ensañas? ¿Por qué decae tu semblante si eres el primogénito? Tú te enseñorearás de tu hermano menor. Tú serás por cabeza de familia y él estará bajo de ti. ¿Por qué te ensañas? ¿Por qué decae tu semblante? Y no entendió Caín. Y después de haber recibido esta palabra de Dios, que debió haber sido suficiente como para levantarle el ánimo a Caín, lo primero que hace después de escuchar, va y mata a su hermano. Ahí vemos, hermanos, la decadencia del ser humano, poco a poco. Multiplicándose la maldad, porque, hermanos, el pecado es como esa raíz sobre la tierra. Una vez que agarra raíz, se extiende. Se extiende y agarra infinidad de ramificaciones. Y una vez agarrado, ¿cómo lo sacas? Hermanos, yo siempre cuento esta historia que a mí me sorprendió mucho. Porque hubo un tiempo en el que nos mandaban a cortar pues el zacate, el monte. Y en ese tiempo pues íbamos con nuestro machete bien afilado y el monte pues salía rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero había una mata en específico, no sé cómo se llama, pero cuando la sacábamos olía a zorrillo. Esa mata era así de alta, hermanos, no mucho, pero tu raíz estaba así. La planta estaba así y la raíz estaba así. Y cuando tú la querías sacar con el machete, no lo cortaba. Nada más lo aplanabas o le hacías un cortecito así, pero se hacía de lado, no se cortaba y le dabas contra el piso. Y después de unos cuantos machetazos se cortaba, pero después entendía uno que mejor lo debía sacar de raíz, porque era muy estorboso. Y estaba muy duro, hermano. Muy duro esa mata. Lo sacabas y para acabar olía a zorrillo. Mala hierba, total, mala hierba. El pecado es así, hermano. Es difícil de quitar. Una vez que se arraigó en el corazón, una vez que se arraigó en la tierra del ser humano, del corazón del hombre, ¿cómo lo quitas, hermano? Entonces, miren, no puedes quitar sin hacer daño alrededor. Necesitas quitarlo a la fuerza. Y eso, hermano, pues obviamente que trae de alguna manera un dolor a quien se les ha quitado. ¿Por qué? Porque le agradaba tener ese pecado en él. Y cuando lo quita es un sufrimiento, porque dices que yo antes me divertía con este pecado, me hacía feliz, me hacía contento, pero momentáneamente.
Hace poquito escuchaba una conversación de unas personas, decían, hablaban de que habían conseguido un logro. ¿Y, y, y cuánto te duró? Pues nada más mientras me felicitaban. Mientras le decía a los demás, mira, ya conseguí esto, conseguí el otro. Mientras me felicitaron, alegría. Y después, pues ya. Toda la alegría, todo lo que esperabas que iba a ser como un sueño, pues se acabó. ¿Qué pasa cuando se acaba? Empiezas a buscar algo similar, pero en otra cosa diferente. Pasas de un pecado a otro pecado. Pasas de otro pecado a otro pecado y sigues llenándote de pecados y en gratificaciones temporales y al final, hermano, terminas con una raíz en el corazón tan tremenda, oliendo a zorrillo, que ya no te puedes quitar. Y cuando lo quieres quitar te haces daño, porque ya estás tan acostumbrado a ese pecado que lo has hecho parte de ti mismo. Hermanos, el pecado, el pecado es así. Y si lo vas a quitar, quítalo de raíz, desde el principio. Porque si vas a sufrir por quitarte el pecado, entonces sufre una sola vez y ya. Y acércate a Cristo, acércate al Señor, busca de Él, porque si vas a hacer nacer algo en tu corazón, que sea los frutos espirituales. Eso es lo que debemos hacer nacer en nuestros corazones. Tomando a Caín como ejemplo de algo que no debe de suceder, hermanos. Habiendo recibido palabras de Dios directamente. Y se los vuelvo a leer, miren. En el versículo 6, ahí mismo, versículo 6, dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿De quién está hablando? De Abel, hermano. Dice, aún si no hicieres bien, el pecado está a la vuelta. Aún con todo eso, mira, para ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Por qué? Porque tú eres el primogénito. Y David, y este Caín no lo entendió, hermano. Básicamente le estaba diciendo, no hay razón para sentirte triste. Tú vas a salir ganando de todas formas. ¿Por qué te ensañas? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué envidias? Y habiendo recibido palabra del Señor, va y mata a su hermano. Miren, hermanos, ¿cuánta gente no se pelea por las herencias? Y hasta, no vamos muy lejos, que la historia de Caín y Abel no está tan loca como podría parecer de, ay, qué exagerado matar a tu hermano. Hay gente que se mata por terrenos. Ahora, podríamos decir, Caín se peleó por el favor de Dios, pero por la tierra, por monte, por dinero. ¿No suena más absurdo pelearse por esas cosas? Todavía. Si lo de Caín fue absurdo, más absurdo es pelearse por las cosas materiales. Pero lo hacen, ¿no? Hace poquito me decía mi papá que vio una noticia de dos viejitos de 80 años peleándose por unos terrenos. Hermano, ¿qué dice el libro de Eclesiastes? Vanidad de vanidades. ¿Qué tiene el hombre de provecho de todo lo que se esfuerza debajo del sol, sino solamente lo que come? Porque de todo lo demás, nada se va a llevar.
Versículo 5, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 1. Ahí mismo, Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Adán 930 años y murió. 930 años de vida, hermanos, vivió Adán y murió. Piense nada más, hermano. ¿Cómo las bendiciones del Señor? Si nos ponemos a hacer un recuento, hermanos, de las cosas que ha ido perdiendo el hombre por causa de la desobediencia, con el pasar de las generaciones, son muchas cosas. Y aún así, hermanos, somos benditos. Aún así, estamos colmados de bendiciones. Por eso les decía hace unos momentos, hermanos, a veces del 100% de las bendiciones somos afortunados y nos damos cuenta del 20%. ¿Por qué? Porque son demasiadas cosas que Dios nos da. Y el problema es que, aunque nos demos cuenta de ese 20%, muchas veces ni siquiera por eso le damos gracias. Hermano, a veces hasta de la comida se nos olvida darle gracias al Señor. Hasta de lo más sencillo se nos olvida. No estamos hablando de que tengas que agradecer por cada vez que das un paso, pero por lo menos por el pan de cada día. Por lo menos por hacer un viaje seguro a tu casa. Por haberte fructiferado en tu trabajo. Mínimo. Por haberte dado un día más de vida. Pero a veces, hermano, ni eso podemos darle al Señor. Ese agradecimiento que Él se merece. Porque así como suena, así debería de ser. Por cada paso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos que no pueden dar ni un paso, hermanos. Hay muchos que no se pueden ni levantar de su cama. Y no podemos dar gracias. Lo mínimo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció, bueno, antes de que empecemos a leer ese versículo, les aclaro, esa generación de Adán fueron hombres muy longevos, 900, 800. Si alguien llegaba a los 500 era morir joven. Morir joven. Entonces, esas generaciones tenían sus primeros hijos a los 150, 200 años. Era la edad donde tenían su progenie las personas. Vamos entendiendo esto porque va a ser importante para el resto de la historia. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová,
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí hacemos una pausa, hermanos. La maldad del hombre estaba tan arraigada, el pecado estaba tan arraigado, hermanos, que todo el pensamiento de la humanidad era maligno, hermanos, completamente maligno. Tal era así, hermanos, que tú te puedes imaginar una persona que en todo el día no piensa en nada digno, en nada bueno. Por eso dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era como alguien que dice, bueno, pues de vez en cuando hace algo bueno. No, siempre era maligno. Esa creación de ese momento. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Caf y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Cuando la palabra dice, hermanos, que toda carne se había corrompido, no es exageración. Sabemos que hoy, en la actualidad, hay escogidos de Dios. Hay quien puede ser digno de ser hecho hijo de Dios. En ese momento, hermanos, solo uno, Noé, ante los ojos del Señor, era digno. Ni sus hijos, solo Noé. Pero la misericordia de Dios se extendió para con su familia por causa de Noé. Hermanos, aquí vemos una vez más el Nuevo Testamento confirmándose en el Antiguo. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las promesas más valiosas que tenemos en el Nuevo Testamento y que todos hemos querido adoptar en algún momento es el siguiente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice la palabra del Señor que el único digno ante los ojos del Señor era Noé, no su descendencia. Pero su descendencia se salvó por causa de Noé también. Hermanos, puede ser que tu familia, que tu descendencia, que tus familiares puedan ser salvos a través de ti. Si permanecieres como Noé. ¿Cómo dice que era Noé? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, versículo 8. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
Cuando la palabra habla de caminar con Dios, quiere decir que conforme a la voluntad de Dios, vivía. Como Dios le enseñó, así vivía Noé. Sin salirse del camino ningún momento. La palabra perfecto engloba toda esa seriedad de incorruptibilidad. Era incorruptible. Perfecto es eso. Incorruptible, perfecto. Ese era Noé, hermano. Y por causa de Noé, su familia fue salvada también. Versículo 13. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Miren, hermanos, no les voy a hacer la historia muy larga. Era titánico el arca. Descomunal. ¿Y qué pasa, hermanos? Que nada más la fabricó Noé y sus 3 hijos. Dato curioso, la ciencia siempre se ha preguntado cómo pudo Noé construir tal cosa. Pues solo, básicamente. Él y sus hijos, 4 personas, hicieron el arca. Recordad que para este momento el hombre todavía vivía de 800 a 900 años, hermanos. No fue algo que pueda uno hacer de la noche a la mañana. No dice la palabra del Señor cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca, pero fue una tarea descomunal y aún así la hicieron. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjense nada más, extiende la misericordia a la familia. Y dice: y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta esta parte de las Escrituras, hermanos, Dios todavía hablaba con el hombre. Obviamente no con cualquiera, no con el mundo, ¿verdad? Pero con aquel que escogía, hablaba. A viva voz, hermanos. A viva voz. Yo a veces, cuando leo esta parte de las Escrituras, me imagino, esa es una voz que no ves de dónde proviene, pero la escuchas claramente. Fuerte, una voz fuerte, porque el Señor con voz de trompeta, con voz de bocina, dice la palabra del Señor. Una voz fuerte, pero que no debes de temer, porque es el Señor Dios, es poderoso, es una potencia el Señor. Hablándote a ti, directamente. No a través de nada, no, directamente a ti. Hasta esta altura de la palabra todavía Dios hablaba al hombre directamente. Versículo 6.
Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahí está, hermanos. Piensen nada más. Eso es una de las cosas que no toma en cuenta la ciencia cuando dice, ¿cómo es que hicieron el arca de Noé? ¿Cómo es que 4 personas hicieron Pues hermanos, ¿cuánto tiempo vivían? A los 600 años terminó el arca. No sabemos cuándo empezó, pero a los 600 la terminó. Y por causa, versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En este versículo 11, hermanos, nos da a entender 2 cosas. Primero, como sabrán y dijimos la semana pasada, no existía la lluvia, sino que de la tierra emanaba un vapor que regaba todo sobre la faz de la tierra. Por eso gran parte de la gente no le creyó a Noé. Entonces viene el diluvio sobre la tierra y no solamente se abrieron las cataratas de los cielos, sino que del abismo se rompieron las fuentes. Entonces quiere decir que aún del mismo mar emanó agua también, sino el diluvio fue de arriba y de abajo. El diluvio fue por los 2 lados, hermano. Porque aquí lo dice la palabra del Señor. El abismo pues está en lo más profundo. Está el abismo. Dice el Señor, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Quiere decir de las profundidades. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem, Caf y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Piense nada más. Noé no cerró la puerta del arca, hermano. Fue Dios. Fue Dios quien cerró la puerta del arca, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el mundo pues se dio cuenta de lo que estaba pasando, de lo que Noé había hecho, pues ya era demasiado tarde. Y recordad, hermano, no era un varón perfecto. Puedo imaginar que si aquellas personas le hubieran rogado, Noé, ayúdame, probablemente Noé hubiese querido ayudar. Esa no era la voluntad del Señor. Subió Noé y el mismo Dios cerró la puerta del arca.
Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había, todo, bueno, bueno, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y aquí vamos a dar una pequeña explicación de por qué todo murió. Pues para empezar, hermanos, las aves de los cielos pues no pueden volar eternamente. En algún momento se van a cansar y pues iban a caer en el agua. Así que las únicas aves que sobrevivieron pues fueron las que iban en el arca. Asimismo, podrían decir uno, bueno, ¿y los hombres no tenían en qué flotar? Pues sí. Pero con el pasar del tiempo, pues morían de hambre. No había más. Todo fue cubierto, hermano. Y cuando la palabra dice el Señor que toda vida murió, no es una exageración, hermano. Por lo menos toda vida que estaba sobre la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó, capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Piensen, hermano, la inundación duró 150 días, y que decreciera duró otros 150 días, hermano. Porque a pesar de que el agua bajó, no era suficiente para dejar el arca. Así que por lo menos estuvieron 300 días. ¿Cuántos días tiene el año? 365. Casi tuvieron un año. Un año, hermano. Nadie puede sobrevivir un año en el agua sin comida ni nada. Murió toda. Todo murió, hermano. Y después de que acontece eso, pues Noé, viendo que decrecía el agua, pero no confiado obviamente de que todo estaba arreglado, pues manda un cuervo. Pero el cuervo pues regresa porque no encuentra. Pasado un tiempo después, manda a una paloma, y la paloma regresa con una planta en su pico, pues en prueba de que ya la tierra había vuelto a resurgir. Esto se los resumo porque es un poquito largo.
Versículo 13, capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, recordad que cuando entró Noé al arca, en el año 600, y en el 601, que pasó un año, la palabra del Señor, un año pasó Noé en el arca, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y fíjense nada más, aquí se confirma una más de las cosas del Nuevo Testamento. Dice Dios que ya no volvería a destruir o que ya no volvería a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Él se dio cuenta, dice, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios supo, hermanos, que a pesar de que había destruido todo ser viviente sobre la tierra, iba a volver a pasar. Porque el intento del corazón del hombre era malo. Y recordad que el único perfecto ahí era Noé, no sus hijos, no su familia, era Noé. Entonces Dios supo, hermanos, que lo que ya había acontecido iba a ser de nuevo. Capítulo 9, versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé, a sus hijos y a sus hijos, y les dijo, fructiferad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructiferad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros
y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco que he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo volveré, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Hasta ahí, hermano. Supongo que pues nosotros sabemos cuál es el arco que puso el Señor en las nubes y que es recordatorio del pacto y del hecho de que Dios pues no volverá a traer diluvios sobre la tierra. Hermanos, alguna vez, supongo yo que eso se los comento como algo personal, pensamiento personal. Cuando vemos todos los robos, delincuencia, maltratos, fechorías, maledicencias, hipocresías, cuando vemos todos esos asaltos, esos asesinatos, esas cosas que pasan en la tierra que vemos son tremendas y dice uno, a mí me ha pasado que por un momento me ha llegado el pensamiento de decir y que un día Dios destruyera a todos esos que han hecho tales cosas, sin oportunidad de decir, perdonan, no, que todos esos se han destruido. Y hay dos cosas que debemos entender. Primeramente, siempre van a salir más. Porque si Dios hoy destruyera a todos aquellos que han cometido pues algún mal, no voy a decir pecado, hermanos, porque todos hemos pecado, entonces todos seríamos destruidos. Pero vamos a decir todos aquellos que hacen pecados vistosos. ¿Sí? Si fueran destruidos todos esos, hermanos, tengan por seguro que volvería a suceder lo que ya pasó. Dios hizo eso ya. Ese pensamiento que alguno de nosotros pudiera llegar a pensar, Dios ya lo hizo y no funcionó. Dios ya lo hizo sobre la tierra, ya destruyó todo el mal y aún así volvió a surgir. Entonces, no hay caso, hermanos, en destruir a todo ser maligno porque surgirá más, hermano. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el deseo del corazón del hombre es maligno desde su juventud. Entonces, el enfoque actual es el siguiente. Dios nos da la oportunidad de arrepentimiento. Pero para que eso fuese posible, hermanos, porque Dios es un Dios justo, no nos iba a dar la salvación nada más porque sí, porque ya hemos cometido mucho mal, hermanos. Porque entonces, si Dios nos diese la oportunidad así nada más, entonces muchos dirían, entonces, ¿por qué no se la dio también a los de antes de Noé? Para que nosotros tuviésemos la oportunidad y no fuésemos destruidos como los que fueron en el tiempo de Noé. Fue necesario la vida del Hijo de Dios, hermano.
Esa es la única razón por la que nosotros no tenemos el destino de la gente de Noé. Por Jesucristo, hermano. Esa es la única razón por la que no vamos hacia lo mismo. Y Dios ha dado una oportunidad, habiendo visto que si del corazón del hombre sale lo malo, entonces Él lo va a transformar en algo bueno. Y nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de buscar, nos da la oportunidad de escudriñar en nuestros corazones y desechar lo malo y guardar lo bueno. Y ha dado la vida de su Hijo para que nosotros podamos ser salvos. ¿Acaso no se confirma el nuevo en el viejo también? ¿Acaso no está ya escrito lo que el Señor Jesús vino a confirmar? Ya estaba, hermano. Solamente que no hemos puesto atención, no hemos escudriñado lo suficiente. A lo largo de las predicaciones que vamos a estar viendo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de cómo poco a poco nos estamos acercando otra vez más a los tiempos de Noé. Nada más que hay, a diferencia de los que vivieron en el tiempo de Noé, nosotros tenemos una esperanza de vida nueva, hermano. Esa es la grande diferencia. Tenemos una esperanza de vida nueva. No la desperdiciemos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga hoy. Señor y Padre, tú me salvaste, Señor, del pozo de la decepción. De lodo cenagoso, Señor. Gracias, Padre. No puedo pedir nada más, Señor. Lo que tú ya me has dado es más que suficiente. Y sobra para repartirse. Sobra para compartir con aquellos que también tienen la misma necesidad que yo tuve. Gracias, Señor. Quiero acercarme cada vez más a ti, Señor. Quiero estar como Noé, caminar contigo, Señor. Que el mundo pueda decir, ese varón camina con Dios. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tu victoria. A ti toda la gloria y el poder. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme al altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria.
el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero acercarme a tu altar y entonar cantos alegres, proclamando tus victorias. A ti toda la gloria y el poder. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. Yo amo, Señor, el templo donde vive, el lugar donde reside tu gloria. El lugar donde reside tu gloria. El lugar donde reside tu gloria. Gracias, Señor. Me salvaste, Padre. ¿Qué más pediré? Si eres mi protector, eres mi todo, Señor. Te alabo, Padre. Te alabo, Señor, porque eres el todo para mí. Gracias, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Bendícenos, se lo rogamos, Padre. Y haz pacto con nosotros, Señor. Pacto por la eternidad. Para que podamos caminar junto a ti, Señor. Libre para alabarte, libre para adorarte. Libres para hacer el bien. Enséñanos, guárdanos, guíanos. Háblanos, Señor. Sé, Señor, que el hombre ha pecado, ha fallado y ha degradado. Pero si alguno de nosotros pudiese hallar gracia delante de tus ojos, y alguna vez tenemos la oportunidad, háblanos, Señor. Háblanos como le hablabas a Noé, como le hablabas a Adán. Si alguna vez podamos, Señor, escuchar tu voz, hónranos, Señor, con ese privilegio. En cuanto a lo demás, Señor, gracias te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén, Señor.